Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje. En este tutorial, dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha, vamos a centrarnos en la cuestión número 1.3 de la opción A de la prueba de junio de 2019. Localice dos procedimientos de cohesión presentes en el texto, defínalos y ponga un ejemplo de cada uno. Es decir, estamos dentro del primer bloque de cuestiones, el comentario del texto propuesto. Según los criterios de corrección, se tendrán en cuenta dos procedimientos de cohesión que estén en el texto correctamente definidos y con al menos un ejemplo. Sin embargo, nosotros hablaremos de más de dos procedimientos para que el alumno pueda elegir y estudiar el texto en toda su extensión. Recordemos en primer lugar, y antes de abordar el primer procedimiento de cohesión, que de forma general los mecanismos de cohesión se refieren a o se definen como el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Nosotros nos vamos a centrar en estos procedimientos de cohesión con todos los ejemplos del texto: la recurrencia, los campos semánticos, la elipsis, la paráfrasis, la sustitución, los marcadores textuales o marcadores discursivos. Vamos a empezar por la recurrencia. La recurrencia consiste en la repetición de expresiones, términos o ideas dentro de un texto. Es un mecanismo de cohesión léxico-semántico. Debemos tener en cuenta tres variantes esenciales de este mecanismo, aunque hay más. Esas tres variantes son estas: 1. La mera repetición léxica. 2. La repetición léxica sinonímica. 3. La repetición léxica de lo designado. 1. La mera repetición léxica. Una misma palabra aparece repetida una, dos o más veces, es decir, estamos hablando de una simple repetición léxica. Vamos a señalar una nutrida lista de palabras que se repiten en el texto de la prueba. Quizás no estén todas y por eso el alumno debe repasar el texto y extraer aquellas que no señalemos aquí. Periodismo, líneas 1, 8, 23. Humano, humanos, líneas 1, 2, 8 y 19. Periodísticamente, línea 4 y periodístico, línea 19. Internet, líneas 5 y 13. Género, líneas 1, 3. Morbo, en el título y en las líneas 4, 5 y 9. Información, líneas 4, 19, 21, que aparecen dos veces. Niño o niños, líneas 6 y 8. Informativo, líneas 16 y 23. Andalucía, líneas 6 y 10. Medios, líneas 11, 12, 15 y 16. Audiencia, líneas 11, 14 y 16. Publicitario, líneas 14 y 17. Asfaltado, línea 23. Y la expresión de interés humano que aparece en las líneas 1, 8 y 19. Dos. La repetición léxica sinonímica, es decir, el empleo de palabras sinónimas con el objeto de no repetir términos. En el texto del ejemplo podemos observar que entre los términos sobreexplotación y sobreexposición, ambos en la línea 5, hay cierta sinonimia, al menos en este contexto. Recordemos que la sinonimia total es muy poco común y que apenas se produce. Pero en este caso, insisto, según el contexto, podría hablarse de sinonimia por el sentido de ambos términos en el contexto. 3. La repetición léxica de lo designado. Una misma realidad es designada o nombrada de distinta forma a lo largo de un texto. A esto se lo denomina repetición léxica de lo designado. Esta variante es muy frecuente y, para diferenciarla de la anterior, diremos que esta repetición léxica de lo designado se refiere a expresiones sinónimas más que a palabras sinónimas.
En el texto del ejemplo, digamos que entre las expresiones los medios de comunicación, línea 1, y los medios informativos, línea 16, se produce esta modalidad de recurrencia, puesto que mediante dos formas distintas nos estamos refiriendo a un mismo concepto, la prensa, a la que en algunos textos más antiguos podemos encontrarla mencionada como los mass media, los medios de comunicación de masas. Estas expresiones pueden formar parte también del campo semántico que vamos a señalar luego, pero las mantenemos aquí porque en sí mismas forman una unidad. Otras expresiones que pueden señalarse como repetición léxica de lo designado son los anglicismos share y clickbait y la expresión cuota de audiencia. Share y cuota de audiencia vienen a ser expresiones concomitantes, afines, es decir, se refieren a un mismo concepto, son prácticamente sinónimas. Las colocamos en repetición léxica de lo designado porque cuota de audiencia es una expresión, no una palabra. Clickbait responde a un concepto similar, aunque técnicamente no sea exactamente lo mismo que share y cuota de audiencia. Luego explicaremos que clickbait está parafraseado, relacionado con una paráfrasis muy clara. Del mismo modo que las tres anteriores, pueden ser trasladadas al campo semántico, pero entre ellas forman una unidad, de ahí que las mantengamos en este apartado. ¡4! Un segundo procedimiento de cohesión son los campos semánticos, es decir, las asociaciones. El campo semántico puede definirse como conjunto de unidades léxicas de una lengua que comparten un núcleo común de rasgos de significado. Aplicando este concepto de campo semántico, podemos señalar en el texto una serie de términos o expresiones relacionados. Fijémonos en estos que son muy claros para nuestro objetivo. Por un lado, periodismo, líneas 1, 8 y 23, medios informativos, líneas 11, 12, 15 y 16, publicitarios, líneas 14 y 17, audiencia, líneas 11, 14 y 16, internet, líneas 5 y 13, información, líneas 4, 19, 21, que aparece dos veces, y, por otro lado, interés humano, línea 1, triunfos y tragedias humanos, línea 2, desgarradora historia, línea 6, morbo en el título y en las líneas 4, 5 y 9. Como vemos, en el primer caso los términos están relacionados de forma general con el ámbito de los medios de comunicación y en el segundo caso los términos y expresiones están asociados a un concepto moral. Si nos fijamos bien, de la mezcla, superposición e imbricación de estos campos semánticos surge una parte importante del contenido y el sentido temático del texto, de su cohesión temática. 5. Un tercer procedimiento de cohesión es la elipsis. La elipsis se define como la omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. Vamos a extraer algunos ejemplos del texto. En la secuencia el periodismo, que se solía llamar de interés humano, línea 1, se produce la elipsis del sintagma el periodismo, después del verbo llamar. El periodismo, que se solía llamar periodismo de interés humano, línea 1. En la secuencia es un género que puede parecer antañón, pero es totalmente legítimo, líneas 2 y 3, se produce la elipsis del sujeto un género, expresado en la primera parte de la coordinada. Un género que puede parecer antañón, pero es un género totalmente legítimo, líneas 2, 3. Más abajo tiene lugar la elipsis del sujeto ustedes. En la secuencia, recuerden, por ejemplo, el drama de la línea 9. Recuerden ustedes, por ejemplo, el drama. 6. El siguiente procedimiento que cabe señalar es la paráfrasis. Una paráfrasis es una explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible.
En este caso, la paráfrasis que hay en el texto está introducida por un conector reformulativo o explicativo. La locución explicativa es decir. Se trataba de clickbait, es decir, presentar en Internet uno tras otro titulares lo suficientemente atractivos para que los usuarios, con un clic, entren en la noticia y mejoren así los índices de audiencia y por ello los ingresos publicitarios para el medio. La sustitución es un procedimiento que se efectúa mediante los pronombres personales átonos, lo, la, los, las, mediante los pronombres relativos, que, cual, quien, cuyo, o mediante los adverbios allí y así. También mediante una serie de palabras comodín, como cosa, chisme, trasto, persona, hecho o el verbo hacer. A estas palabras se las denomina proformas. También pueden ser proformas los hiperónimos. En los alrededores se veían olivos, almendros y naranjos. Todos estos árboles son de plantación reciente. Es decir, hay una serie de palabras, pronombres, algunos adverbios y palabras comodín o palabras maleta que nos sirven para sustituir a otras expresiones, a sintagmas, a secuencias completas como frases, expresiones, enunciados u oraciones. Vamos a ver los procedimientos de sustitución del texto, que en este caso son solamente los pronombres relativos, es decir, una clase de proformas, tal y como acabamos de explicar. Todos los pronombres relativos, los de cualquier enunciado, tienen un antecedente, un nombre o un sintagma nominal al que se refieren. Por lo tanto, están sustituyendo a este sintagma nominal precedente. Veamos una serie de casos del texto. Ejemplo 1. El periodismo, que, antecedente el periodismo, se solía llamar de interés humano, es un género que, antecedente un género, puede parecer antañón, pero es totalmente legítimo, porque la vida, que, antecedente la vida, nos rodea, está hecha de triunfos y tragedias humanos. Líneas 1 y 2. Ejemplo 2. La desgarradora historia de Julen, el niño que, antecedente el niño, se cayó a un pozo ilegal en Andalucía y cuyo cuerpo sin vida fue finalmente recuperado casi 2 semanas más tarde. Líneas 6 y 7. Ejemplo 3. En ese siguiente paso que, antecedente paso, como casi todo lo que sucede hoy, se define en inglés. Línea 10. Ejemplo 4. Para los medios que, antecedente los medios, aún emplean la palabra escrita en letra de molde, línea 12. Ejemplo 5. El adverbio así, línea 14. Como hemos dicho antes, es una proforma. Así viene a sustituir a las expresiones de este modo, de esta forma o de esta manera. Y finalmente debemos señalar los conectores o marcadores textuales como procedimiento de cohesión textual. El conector textual se define como unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. Sin embargo, y pero son conectores. También puede servirnos esta otra definición de conector del discurso o conector discursivo. Conector que establece relaciones textuales entre distintas partes del discurso. En este texto encontramos varios conectores o marcadores, pero en la línea 1, 3 y 17, que es un conector que indica oposición. Desde luego, en la línea 8 es un conector que indica asentimiento, acuerdo o evidencia. Por ejemplo, en la línea 9 es un conector que indica ejemplificación o inclusión. Es decir, en la línea 13 es un conector que introduce una explicación, es explicativo. Y, que aparece numerosas veces en el texto, es un conector que indica adición, suma. Si nos fijamos bien, casi todos estos procedimientos se resumen en uno solo,
la repetición de unidades o de elementos, palabras, expresiones, conceptos, ideas, etc., mediante diversos procedimientos. Y a esto se suman los marcadores o conectores textuales y las elipsis. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas. Muchas gracias y hasta una nueva cita.